Mi nombre es Marlon García, soy estudiante de la carrera de Lengua y Literatura y vamos a estar hablando sobre José Donoso. José Donoso fue un escritor chileno, nació en 1924 y murió en 1996. Nació en una familia de clase media alta, fue a la Universidad de Chile y más tarde se graduó en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. En su juventud viajó por Europa y América Latina, lo que tuvo una gran influencia en sus obras literarias. A diferencia de sus congéneres, de sus contemporáneos, Donoso escribió sobre la identidad, la locura y el aislamiento. Finalmente, José Donoso vivió en varias partes, tanto en Estados Unidos, América Latina, México y España. Esto lo llevó a tener una perspectiva, una cosmopolita mucho más grande, lo que le dio el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1967. Uno de los momentos principales de su vida fue la participación en el boom latinoamericano, lo que lo llevó a estar cercano a otros autores destacados como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Vamos a hablar sobre las obras más importantes de José Donoso, como es El obsceno pájaro de la noche de 1970. Es la obra más famosa de Donoso, una obra compleja y oscura centrada en la decadencia, el aislamiento y la locura. Narra la historia del matrimonio entre Jerónimo de Ascotía y su mujer Inés, que intentan preservar su linaje a través de la concepción de un hijo deforme. La narración se desarrolla en una especie de casa palaciega que se convierte en un espacio laberíntico. La fusión de la realidad y la fantasía de una forma obscena es una de las características de esta novela. Sus características y temáticas son los postulados del boom por su estilo experimental y la combinación de lo real y lo imaginario, lo que nos recuerda al realismo mágico, pero adscrito a un plano mucho más oscuro y psicológico. Asimismo, las temáticas de deformidad, la moral en declive y la distorsión de la percepción de la realidad recogen las persecuciones existenciales sobre la alienación del individuo típicas del boom. Otra de sus principales obras fue Coronación, de 1957. El libro de Coronación, el escrito de Coronación, fue una de las primeras que Donoso escribió. Se centra en la vida de Andrés Ábalos, quien es un hombre muy solitario que vive con su abuela enferma y una sirvienta. Desde la llegada de esta última, la sirvienta, toda la historia se centra en las tensiones psicológicas. A lo largo de la historia hospiciana, el autor logra criticar la sociedad chilena del siglo XX, que causó la decadencia y la propuesta de vida alienante respecto a sí mismo y a los demás. Las características de esta obra son la decadencia de la clase alta, alienación de los personajes. Desde la creación de los personajes que están atrapados en la realidad con complejidades psicológicas, Donoso critica la sociedad de su tiempo, aunque la historia tiene un lugar en un subsuelo santiaguino, la tendencia de los contextos aislados y cerrados es una de las características del boom. Los autores sienten que la tradición literaria debe transformarse, pero están aislados de la audiencia, lo que les permitirá estar más cercanos a garfios estilísticos. La siguiente y por último, El lugar sin límites, de 1966. Esta novela representa los márgenes de la estructura social y sexual de una pequeña comunidad agrícola rural chilena. La historia trata de la Manuela, un transvesti que vive como mujer en una vieja casa deteriorada. La novela pertenece a otros temas de la sexualidad, de la violencia y de la exclusión social. Las características y temas de esta obra son que Donoso confirma su innovación en el sostén de la cuestión no tradicional y nueva de la identificación del personaje. Rompe con la levedad social, el sueño mágico y la realidad mediante la variación del semitismo. La obra combina referencias sobre la fisionomía realista de las situaciones vividas por los personajes mientras intenta engañarse con efectos y rayas. Esta cuestión une El lugar sin límites con otra obra del boom de la exploración de la ambigüedad moral y sutil entre la realidad y lo grotesco. La influencia del contexto histórico y cultural en la vida de José Donoso. José Donoso vivió una época de muchos cambios políticos, como lo fue la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Aunque tuvo impacto en su obra, varias de sus principales obras fueron antes de la toma del poder de la dictadura. El ambiente de la represión y violencia política se convirtió en un contexto que influenció la percepción de la sociedad y se puede ver en el sentimiento constante de aislamiento y asfixia de los personajes de José Donoso. Donoso fue afectado por el realismo mágico, pero tuvo una visión más oscura y psicológica de sus contemporáneos, lo que ya habíamos hablado, es lo que lo caracteriza de los demás escritores del boom latinoamericano. El impacto de la modernización y rápida organización de la sociedad latinoamericana se puede llevar a cabo también en sus obras, que a menudo reflejan el impacto del cambio social en las personas. En resumen, Donoso pudo escribir sus novelas debido al contexto histórico y cultural, eligiendo una combinación de problemas existenciales del ser humano como una fuente de enfoque crítica en la sociedad en descomposición como las características claves del boom latinoamericano.